Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa feminista de France 24. En Estados Unidos se cumple un año desde que la Corte Suprema revocó el histórico fallo Roe v. Wade, que protegía el derecho al aborto en todo el territorio. Esto ha derivado en la prohibición de la interrupción del embarazo en 15 estados al menos y la ampliación de prohibiciones. El fallo, por ejemplo, ha obligado a las mujeres a viajar a estados con legislaciones más laxas y aumentó la demanda de píldoras abortivas, que también estuvieron en el centro del debate desde el último fallo. Vamos a comenzar con un reporte de Manuela Cano. Se trató de una decisión que dividió a Estados Unidos. El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema del país anuló el histórico fallo Roe v. Wade. Vigente desde 1973, protegía el derecho al aborto en todo el país. La determinación otorgó a cada estado la facultad de decidir sobre la interrupción al embarazo. Así reaccionaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ahora con la caída de Roe, seamos muy claros, la salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora están en riesgo. Un año después, 14 estados tienen prohibiciones casi totales de la interrupción del embarazo. Además, 6 estados han implementado la prohibición del aborto después de las 6 a 20 semanas. Los datos también revelan el efecto que ha tenido sobre el acceso a dichos procedimientos. En la actualidad, 17,5 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, aproximadamente una cuarta parte de las mujeres en ese grupo de edad, residen en lugares donde el aborto está prohibido o mayormente prohibido. Y según un reporte de Society of Family Planning, en los 2 meses anteriores a la revocatoria, la media mensual de abortos practicados por médicos en Estados Unidos fue de 81.730, mientras que en los 9 meses posteriores la media mensual de abortos fue de 79.031. Un año que también estuvo marcado por la disputa legal de la mifepristona, la píldora abortiva con la que se realizan cerca del 50% de los abortos en Estados Unidos. La Corte Suprema decidió mantener su acceso luego de que un juez de Texas restringiera su uso. El hecho de que un juez en un distrito de un estado haya causado tanto caos en todo el país es bastante preocupante. Y es que las píldoras han obtenido un papel protagónico tras el fallo. Aid Access, una organización que brinda acceso al aborto con medicamentos por correo en Estados Unidos, tuvo un incremento del 120% solo en julio y agosto de 2022. En la actualidad, la legislación sobre el aborto en Estados Unidos es compleja y parece que los cambios no cesan. Solo en 2022, los legisladores estatales introdujeron 563 disposiciones para restringir el acceso al aborto. La anulación del fallo Roe v. Wade dejó a cada estado la libertad para legislar sobre los derechos del aborto y este tema se ha convertido en otro polarizador en el país. Un año después, nosotros vamos a conversar sobre los efectos de todo este tema con Astrid Ackerman. Ella es abogada del Centro de Derechos Reproductivos y su trabajo se ha enfocado en litigar casos defendiendo el derecho al aborto y también a la salud materna en cortes federales y estatales en Estados Unidos. Astrid, bienvenida a Ella Soy. Muchas gracias por la invitación. Más o menos haciendo un mapa de los Estados Unidos, que es grandísimo, en 26 estados sigue siendo legal por ahora y en otros 4 que de momento no han aprobado medidas más conservadoras al respecto. En 5 estados lo sigue siendo para las fases iniciales del embarazo. Estas son solamente algunas de las cifras que también recoge nuestro reporte y quiero preguntarle a Astrid para comenzar cuáles son las consecuencias de este grandísimo abanico de restricciones que además se torna muy confuso para la ciudadanía. Así es, la decisión de la Corte ha tenido consecuencias devastadoras para las mujeres y las personas gestantes en este país, que se han visto ahora que asuntos políticos están incidiendo sobre sus decisiones de salud. Y lo que hemos visto es que después de la decisión de la Corte de revocar Roe v. Wade, en los primeros 100 días solamente 66 clínicas en 15 estados distintos tuvieron que cesar sus servicios. También lo que hemos visto es que en general para todas las personas que necesitan un aborto en este país, el tiempo de traslado a una clínica se ha triplicado. Y en parte es esto, que Estados Unidos es un país muy grande, donde es muy difícil conseguir transporte público y así poder acceder al aborto.
Bueno, un tema es el aborto libre y seguro de los embarazos no deseados, pero otro tema muy importante tiene que ver con el aborto terapéutico, con embarazos que en algún momento fueron muy deseados, pero que simplemente no son viables. Le pongo un ejemplo entre miles que suceden, que el cuerpo de la madre no desarrolla en su útero líquido amniótico y por lo tanto pues es un bebé que no va a prosperar. Pero con estas medidas de prohibición, pues mujeres que viven situaciones como esta e incluso peores, pues se quedan sin opciones para finalizar su embarazo y finalmente las están condenando a sufrir un montón de dolores con todo lo que eso trae. Háblenos sobre esta parte de la historia un año después. Así es, las consecuencias que estamos viendo no son solamente para las personas que tienen un embarazo no deseado, pero para las personas que tienen un embarazo deseado y que sufren emergencias obstétricas. Nosotros lo que hemos estado haciendo es tratar de luchar para proteger a estas personas y a los proveedores y las proveedoras de salud para que puedan ofrecer servicios de aborto en estos casos. Entonces estamos hablando de los estados donde está completamente restringido. Por ejemplo, en Texas hemos presentado una demanda legal con varias mujeres que sufrieron emergencias obstétricas en Texas y que no pudieron acceder al aborto en el estado y tuvieron que huir del estado, huir de Texas para poder acceder al aborto en otros países, en otros estados y también que tuvieron efectos a su salud debido a que tuvieron un aborto muy tardío. Y dentro de este fenómeno de los traslados que usted menciona, Astrid, quisiera que ahondáramos un poco más, porque algo que se ha visto mucho, si uno mira el mapa de Estados Unidos, es que las clínicas que ofrecen servicios de aborto se han movido muchas veces estratégicamente fuera del estado, pero esto a veces puede representar simplemente moverse a 5 minutos de distancia, simplemente cruzando una línea invisible. ¿Cómo ha sido esta nueva proliferación de lugares que sí ofrecen el servicio de aborto? Porque de todas maneras, ante la dificultad, sí surge respuesta. Claro, ha surgido respuesta y nosotros, las como abogadas, pero al mismo tiempo las y los proveedores de salud han estado tratando de continuar protegiendo el derecho al aborto independientemente del estado donde vivan las personas, independientemente de su situación financiera, para que puedan tener acceso a eh, este salud que es básica y que es necesaria. Demográficamente, la mayoría de las restricciones de aborto se han situado en el último año hacia el sur del país. ¿Por qué este fenómeno y qué nos dice en cuanto a la inclinación política de los estados? Sí, lo que es muy importante recalcar es que es lo que estamos viendo, es que esto no es una cuestión política en el sentido de que es sobre el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Lo que de verdad, lo que importa es que esta decisión de la Corte Suprema ha tenido eh, un daño catastrófico para millones de personas en este país. Y sin embargo, Astrid, aunque no es un asunto político, sino que debería ser tratado como un asunto de salud pública, finalmente sí termina siendo una discusión que politiza el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. Este tema ha estado en juego en las elecciones de medio término y con certeza va a estar en juego en las elecciones presidenciales que se avecinan. ¿Usted cómo ve que este tema podría marcar una balanza? Sí, lo que yo quiero recalcar es que para las personas que viven en estados donde el aborto está prohibido, esas personas van a seguir teniendo y necesitando el aborto. ¿Por qué? Porque lo que clarifica la situación en la que estamos en este momento es que el aborto es salud pública esencial y fundamental a la cual todas y todos deberíamos de tener acceso. Y para las personas que viven en estados donde sí es legal, es importante seguir protegiendo el aborto en esos estados para que personas puedan poder ejercer su derecho a obtener un aborto.
Bueno, Astrid, ya nos quedamos sin tiempo, nos queda menos de un minuto de programa, pero quiero preguntarle, un año después, en su opinión, ¿dónde estamos en derechos de aborto en Estados Unidos? Sí, es muy importante que ahora Estados Unidos se encuentra en un marco contrastante con el resto del mundo. Hay una tendencia a nivel mundial a liberalizar el aborto. En los últimos 30 años, de hecho, 60 países han liberalizado el aborto y solamente 4 países, y ahora Estados Unidos se encuentra dentro de esos 4 países, se han movido hacia restringir y criminalizar el aborto. Pues Astrid, yo le agradezco por ampliarnos el panorama dentro del mapa de los Estados Unidos y le deseo que tenga un feliz día. Muchas gracias. Muy bien, y a nuestros televidentes, nos veremos próximamente en France 24 y por supuesto, en Ellas Hoy.